Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia Aspectos legales a considerar para vender por Internet. Esta conferencia está dirigida principalmente a MIPES, emprendedores y público en general y tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los principales aspectos jurídicos a considerar para vender por Internet en el Perú, en específico para cumplir con la normativa de protección al consumidor a través del análisis de la normativa vigente, la jurisprudencia administrativa emitida por el INDECOPI y las propuestas legislativas actuales. En esta actividad académica vamos a ver diferentes temas: la importancia del comercio electrónico en el mercado peruano actual, modelos de negocio, el e-commerce, la regulación de la protección al consumidor en este ámbito y otros aspectos legales, como por ejemplo protección a los datos personales, regulación de la publicidad comercial. Es propicia la ocasión para invitarles a que sigan visitando nuestra página web www.escuela-medioindecopi.edu.pe, donde ustedes pueden encontrar diferentes actividades académicas, inscribirse en este momento y los que asistan en el 90% del tiempo, pues les va a llegar una constancia con firma digital en unos días. Son diferentes materias que vemos en la entidad: protección al consumidor, temas de barreras burocráticas, temas también de propiedad intelectual, competencia desleal, entre otras materias muy importantes. Esta tarde tenemos como invitada a una de nuestras principales docentes, precisamente es la doctora Rocío Llanos Navarro, quien es una experta en todo lo que es protección al consumidor, temas digitales, y actualmente es ejecutiva de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del INDECOPI, a quien tengo el gusto de poder presentar en este momento. Rocío, por favor, adelante. Bienvenida. Gracias, José. Muy buenas tardes y muy buenas tardes con todos nuestros amigos. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un tema que es de especial relevancia dada la coyuntura actual y es el tema del comercio electrónico, pero también en lo que es la protección al consumidor, sobre todo porque cuando hablamos de comercio electrónico en estos días, hablamos de las relaciones de consumo que surgen a través de las compras por Internet. Déjenme un momento compartir las diapositivas. Bien, como les estaba comentando, hoy vamos a hablar sobre comercio electrónico y protección al consumidor, pero antes un pequeño disclaimer, y es que los comentarios que vamos a señalar el día de hoy corresponden a mi propio punto de vista y no necesariamente reflejan la opinión de la comisión del INDECOPI, que es la Comisión de Protección al Consumidor número 2 a la cual yo pertenezco, o de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Además, es de comentarle que estos comentarios no representan alguna preferencia por una marca en particular ni corresponden a un adelanto de opinión, ya que ustedes comprenderán que existen algunos de los supuestos que nosotros podemos hablar hoy en día que probablemente hayan ocurrido y se encuentren, digamos, siendo materia de algún procedimiento, dado que el comercio electrónico en sí es lo que nosotros tenemos en el día a día. Vamos a ver, como le estaba mencionando José, la importancia del e-commerce en el mercado peruano actual, los modelos de negocio de comercio electrónico, un poco sobre las plataformas intermediarias y las plataformas de economía colaborativa, lo que es la regulación de la protección al consumidor en el tema del B2C y otros riesgos legales que se debería considerar al momento de emprender por Internet, y las conclusiones finales. Efectivamente, el comercio electrónico ha tomado una relevancia mayor a la que tenía antes de la pandemia en el año 2020, porque nosotros, a diferencia de algunos pares en Latinoamérica como Colombia, como Brasil, como Chile, en Perú no teníamos tan desarrollado el comercio electrónico, y esto era algo que llamaba la atención de cara al mercado latinoamericano. Sin embargo, a raíz de la pandemia, surgió una época de inmovilización social que nos obligó a muchos, quizás de las personas que no habían comprado por Internet, a empezar a adquirir productos, y sucede que hubo un incremento de las compras a través del Internet. Inclusive algunos señalaron que era un 225% respecto de lo que se había vendido en el año 2019, otros decían que había llegado al 400%, pero lo cierto es que al cierre del 2021, y esos unos datos que los ha trabajado Ipsos,
7.1 millones de peruanos ya habían comprado por internet, ¿no? 7.1 millones que representa el 50% de la población adulta. En los tipos de compra, las mayores compras se desarrollaron a través de páginas web, el 75%, 46 compras a través de aplicaciones y 38% de las compras a través de redes sociales, en lo que se conoce como el social e-commerce, a través de Facebook, a través también de las ventas que se dan en vivo, por ejemplo, a través de TikTok o a través de Instagram. Entre los dispositivos más usados tenemos el smartphone. Efectivamente, el mobile e-commerce también sufrió un incremento de lo que se venía utilizando a raíz en el año 2019 y 2018. En un segundo lugar, la PC y finalmente a través de las tablets, ¿no? Como ustedes deben imaginarse, el sector de alimentación, moda de cuidado personal fueron de los que más incremento tuvieron, pero además los electrodomésticos ya desde siempre se venían comprando a través de Internet, ¿no? Aquí faltaría agregar que, por ejemplo, el tema de transporte aéreo, que era uno de los sectores en los que más se existían las compras por Internet, porque como bien ustedes saben, se desarrollaban las compras de los pasajes aéreos a través de Internet, pues se vio reducido efectivamente por el momento o el tiempo en el que no pudimos viajar y movilizarnos, lo cual ha generado también esa cifra. ¿Cuál es el futuro del comercio electrónico de cara a lo que ha señalado un estudio de Google el año pasado? El futuro del retail en el Perú indica que en los próximos 5 años el comercio electrónico va a crecer un 110%, ¿no? Lo que demuestra un crecimiento sostenido de esta forma de vender por Internet, ¿no? Además, es importante que Google señala que no es que el comercio electrónico vaya a reemplazar al comercio tradicional o vaya a reemplazarse el canal virtual por encima de los canales tradicionales, sino que lo que se espera es que se migre hacia una omnicanalidad, ¿no? Es decir, las compras se realizan a través de Internet, pero también se cuentan con tiendas físicas en las cuales las personas puedan tener experiencias de compra y de uso y disfrute de los productos que posteriormente van a adquirir. Es importante señalar que además de la omnicanalidad que valoran los consumidores, es decir, la posibilidad de no solamente comprar a través de un solo canal, sino mezclar los canales físicos con los canales virtuales, los consumidores también valoran la personalización, que es cuando reciben, a través de la misma información que ellos brindan, una experiencia de compra específica o descuentos o celebración de eventos especiales como cumpleaños, que algunas empresas lo incorporan. Y también la protección de su privacidad, ¿no? Es más, hoy un porcentaje bastante alto, que es el 60%, que señaló que dejó de comprar en un negocio por cuestiones de privacidad. ¿Qué modelos de negocio nosotros podemos encontrar en comercio electrónico? Bueno, para responder esto tendríamos que nosotros definir inicialmente qué entendemos por comercio electrónico. El comercio electrónico es entendido en el año 1998, con esta definición que tenía la Organización Mundial del Comercio, como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Y aquí la palabra clave es medios electrónicos, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos la palabra de medios electrónicos, podemos incluir dentro de esta definición, por ejemplo, la compra que se desarrolla a través de llamadas telefónicas. Nosotros podríamos definir dentro de esta definición del año 1998 las compras que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando aparecen comerciales de televisión, antes aparecían muchísimo más con teléfonos y nosotros teníamos que llamar para poder adquirir esos productos que se estaban vendiendo con unos descuentos especiales. Bueno, eso en la definición de 1998 podía ser considerado comercio electrónico. Pero en la actualidad, la definición de e-commerce se restringió a las actividades económicas y a la adquisición, producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios que se desarrollen a través de redes informáticas por medios específicamente diseñados para ello, ¿no? Y con esto estamos hablando de, por ejemplo, las compras que se desarrollan a través de portales web, a través de aplicativos móviles. Entonces, además, en esta definición, que es la actual, se excluye expresamente aquellas formas de comprar utilizando el Internet, pero en las cuales, por ejemplo, se incluye además la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividad, ¿no? Como el correo electrónico, ¿no? Es decir, que si nosotros hacemos compras a través de correo electrónico, estas compras no serían consideradas comercio electrónico porque no están siendo efectuadas a través de redes informáticas específicamente diseñadas para recibir o colocar pedidos. En atención al modelo de negocio también podemos establecer ciertas formas de desarrollar comercio electrónico.
La más tradicional y la que es conocida por todos es la que se realiza a través de tiendas virtuales, ¿no? Es decir, cuando nosotros entramos a una página web y en esa página web encontramos productos que son probablemente o elaborados y fabricados por esta empresa o distribuidos por esta empresa, ¿no? Pero también podemos encontrar otras formas de comercio electrónico que ya son más sofisticadas, como los centros comerciales virtuales, las cuponeras, la extranet y los más conocidos que son los marketplaces, ¿no? Los marketplaces son páginas web que alojan a su vez otras mini tiendas virtuales, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a este marketplace, que son plataformas intermediarias, tenemos la posibilidad de al mismo tiempo ingresar a otro tipo de subtiendas y adquirir productos específicos de otros proveedores, ¿no? Esto evidentemente es una forma mucho más sofisticada de desarrollar comercio electrónico que la de las tiendas virtuales, porque permite que, por ejemplo, un consumidor que desea adquirir estos 4 productos puede ingresar a esta plataforma y adquirirlos a través de una sola plataforma. ¿Por qué se populariza el uso de esos marketplaces? Bueno, porque la base del comercio electrónico, la base de que un consumidor confíe en una página web en la que no ve el producto y lo va a recibir después, y donde probablemente esté haciendo el pago antes de recibir y ver el producto, se basa efectivamente en la confianza, ¿no? Entonces, el marketplace funciona muy bien porque este proveedor puede invertir en garantías y seguridad y publicidad para generar confianza en este consumidor, y estas empresas además pueden vender por internet sin necesidad de tener una página web, ¿no? Con el costo hundido que genera tener que contar con una página web. Nosotros tenemos varias marketplaces que existen en nuestro país, como es Mercado Libre, ¿no? Como es Linio, por ejemplo, pero además existen algunas tiendas virtuales que iniciaron como tiendas virtuales, pero con el paso del tiempo se empezaron a transformar en marketplaces, ¿no? Aquí es importante, en el caso de las empresas que desarrollan marketplace, que se señale de manera informada al consumidor quién es efectivamente el proveedor del producto, ¿no? Porque vender un producto no solamente genera la obligación de entregar el producto, de recibir el pago, sino que además, en el caso de muchos de los productos, existe un periodo de garantía, ¿no? Existe un periodo además es que la empresa le ofrece un periodo de cambios y devoluciones. Va a existir un periodo de postventa y es importante que se señale de manera informada para que el consumidor lo pueda saber cuál va a ser el proveedor, cuál va a ser la empresa que va a asumir este periodo de postventa, ¿no? Que ya va posterior al momento de la entrega. Adicionalmente, nosotros tenemos una forma que la utilizamos hoy en día, distinta al marketplace, y que son las plataformas de economía colaborativa, ¿no? Que ya son plataformas intermediarias mucho más específicas, ¿no? En el caso de las plataformas de economía colaborativa, estas nacen del consumo colaborativo, ¿no? Que fue un término que en el año 2007 Ray Algar acuñó haciendo referencia a un fenómeno que él veía en Internet, ¿no? Y es que, por ejemplo, quizás todos hemos utilizado o hemos visto alguna vez las plataformas de Wikipedia o de TripAdvisor, en donde podemos tomar la opinión, ¿no? De alguna persona que hubiese utilizado un servicio, hubiese acudido a un restaurante o hubiese ido a un hospedaje, para tomar como referencia esa experiencia que tuvo al acudir a ese restaurante y a partir de ello formarnos una opinión sobre qué podríamos nosotros esperar en caso acudiéramos a dicho lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros podemos opinar en TripAdvisor? ¿Por qué otro usuario de Internet lo hace? ¿No? Esa fue la forma o lo que se preguntaba Ray Algar cuando hablaba del consumo colaborativo, y era esa solidaridad entre peer-to-peer, entre usuarios en Internet, que sin esperar algo a cambio iban dejando su opinión y de alguna manera construyendo una opinión global sobre algún lugar, ¿no? Esta forma de colaborar trasladada a la economía, digamos, genera ese término de economía colaborativa, cuando dos usuarios de Internet también que no se conocen empiezan a colaborar entre ellos porque requieren algo. Es decir, existe una persona que, por ejemplo, tiene un bien que no utiliza, y existe otra persona en Internet que está buscando precisamente ese bien que la otra persona no usa, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de Airbnb, ¿no? Que es una plataforma de economía colaborativa en la cual una persona que tiene un espacio disponible en su casa lo puede alquilar a otra persona que va a viajar a su país
y que requiere quedarse en algún lugar, ¿no? Evidentemente, el precio que va a pagar por este alquiler va a ser menor al que le costaría de alojarse en un hospedaje tradicional, y es por ello que ambas partes ganan, ¿no? Se basa además en la existencia de bienes subutilizados, pero no queda en el uso que le da Airbnb, ¿no? Sino que además nosotros lo encontramos, por ejemplo, en las plataformas de taxi, y en realidad la economía colaborativa se puede aplicar para todo. Se puede aplicar en caso exista un bien subutilizado. Es más, existen plataformas que permiten economía colaborativa para la vigilancia de mascotas, ¿no? Es decir, en realidad aquí el cielo es el límite, ¿no? Podemos crear plataformas de economía colaborativa para cualquier situación en la cual dos usuarios de Internet se necesiten entre sí y por tanto requieran de alguna manera colaborarse, ¿no? Como les comentaba, Airbnb quizás es uno de los ejemplos que casi siempre se toca cuando se habla de economía colaborativa, pero existen otros, ¿no? En el caso de las plataformas de economía colaborativa, son similares a las que habíamos visto en el marketplace. También tenemos un proveedor que es una página web intermedia, pero aquí tenemos consumidores que requieren, por ejemplo, un hospedaje, que requieren un vehículo, que requieren tiempo, y tenemos un prestador del servicio, un prestador directo del servicio, que va a tener este hospedaje, este vehículo o ese tiempo libre para poder intercambiarlo con esta persona, evidentemente a cambio de una contraprestación económica. Y la pregunta que siempre surge en este momento es, ¿estas plataformas digitales intermediarias, esas plataformas de economía colaborativa, esas plataformas de marketplace, son proveedores en el sentido de que van a responder frente al consumidor? Bueno, esta pregunta se plantea porque en la definición de proveedor que tiene el código, no se señala de manera expresa el término, digamos que una plataforma intermediaria va a tener la condición de proveedor, ¿no? No lo señala de manera expresa por muchos motivos, ¿no? Como nosotros habíamos estado viendo, esta definición de plataforma de economía colaborativa es una definición que se desarrolla ya de manera reciente, no es parte digamos, de nuestro día a día actual, y el código salió en el año 2010. Pero lo que sí es cierto es que el artículo 3 del título preliminar del código señala que estas disposiciones del código se aplican a todas las relaciones de consumo que se desarrollen en el territorio nacional. Partiendo de ello, el artículo 4 del título preliminar, cuando define a los proveedores, indica que estos son aquellos que prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores, ¿no? Es decir, si tenemos a un proveedor, a una empresa, que presta un servicio a un consumidor, sea de cualquier naturaleza, estamos frente a un proveedor. Es decir, tenemos aquí una forma de regulación, numerus apertus, que nos permite incluir dentro de esta definición a cualquier empresa que prestara cualquier tipo de servicio a un consumidor, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio que desarrolla una plataforma de economía colaborativa? Nosotros tenemos esta definición y se ha señalado eso además en jurisprudencia ya del INDECOPI. Se recoge esta definición de la directiva número 2000 de la Comunidad Europea, que señala que la actividad desarrollada por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, como serían estas plataformas de economía colaborativa, pueden distinguirse dos tipos de modelos de negocio. Una actividad neutral o pasiva, que se define como un mero alojamiento de datos, o una intermediación activa. Entonces nosotros tenemos que estas plataformas prestan un servicio que es definido como un servicio de la sociedad de la información, ¿no? Y efectivamente, al interconectar personas, pueden prestar un servicio. Pero aquí el detalle es definir qué tipo de servicio es el que están prestando, ¿no? Como habíamos estado señalando, existen dos tipos de modelos de negocio. ¿Podría esta plataforma simplemente permitir una conexión entre usuarios de Internet, o podría esta plataforma efectuar una intermediación activa, por ejemplo, clasificando a los proveedores, haciéndole exámenes a los proveedores directos del servicio que va a contratar el consumidor, u ofreciendo garantías, ¿no? Por ejemplo, una plataforma que garantice que el producto que ha adquirido el consumidor efectivamente va a llegar a su domicilio, ¿no? Entonces, se establecen dos tipos de plataformas distintas.
¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Seguimos con las definiciones del código. El artículo 4 del título preliminar señala que es habitual cualquier actividad que se desarrolla de manera común y reiterada, de tal forma que se pueda presumir que está desarrollada para continuar en el mercado. Sobre ello, efectivamente, tener una plataforma, tener una página web, puede considerarse como una actividad que se desarrolla para continuar en el mercado. Y así es como se ha definido ya dentro de la jurisprudencia del INDECOPI, a través de varias resoluciones, pero yo he traído una en específico en la cual se cuestionaba una plataforma de taxi, ¿no? En este caso, la resolución está en internet, ustedes la pueden encontrar. Se había denunciado a una empresa Taxibit porque el usuario conductor no bajó los pestillos de las puertas del vehículo, mantuvo las lunas delanteras del vehículo abiertas, no mantuvo el teléfono móvil en un lugar visible, sino que lo tenía en sus manos, ¿no? Y varias imputaciones. Habría conducido el vehículo por zonas peligrosas que iban dirigidas contra el usuario conductor, pero también contra la plataforma de taxi, porque no cumplió con la garantía y seguridad que habría ofrecido a la consumidora denunciante, quien sufrió la sustracción de sus bienes durante este servicio, ¿no? En este caso, se revisó, como ustedes dijeron, antes de evaluarse si es que existe o no existe responsabilidad por parte de una empresa. Lo que se efectúa es una revisión sobre si es que esta empresa denunciada realmente tiene una relación de consumo con la parte denunciante, porque solamente, como habíamos visto hace un momento, el INDECOPI tiene competencias y se aplica las normativas del código a las relaciones de consumo, ¿no? Entonces, se hace un análisis sobre si es que esta empresa Taxibit y esta consumidora tenían o no tenían una relación de consumo. Es evidente que con el prestador efectivo del servicio, con el usuario conductor, con el taxista, la señora sí tenía una relación de consumo porque había recibido un servicio, había pagado una contraprestación económica. Se habían configurado los 3 elementos para la relación de consumo, pero con el caso de la empresa, pues quedaba en duda cuál era el servicio efectivo que le había prestado, ¿no? Se revisan los términos y condiciones y en los términos de la aplicación se señala que los taxistas afiliados son independientes y libres de aceptar o rechazar solicitudes de servicios, incluso si aparecen como disponibles en la aplicación, ¿no? Al respecto, por medio del presente contrato queda establecido que Taxibit no proporciona servicios de taxi, únicamente autoriza el uso de la aplicación y de su página web a efectos de que el pasajero pueda contactar de manera más eficiente a taxistas que utilicen la aplicación, ¿no? Con esta definición nosotros podríamos pensar que esta plataforma solamente es una plataforma de contacto, es decir, es una plataforma neutral en la definición de los modelos de negocio de plataformas intermediarias que hemos visto hace un momento. Sin embargo, primacía de la realidad, se revisa cuál es la publicidad que tenía este aplicativo, ¿no? Y este aplicativo se promocionaba a sí misma como la única aplicación que seleccionaba a sus conductores, ¿no? Y señalaba una empresa que hacía supuestamente las evaluaciones de recursos humanos a los usuarios conductores. Además, indicaba que la seguridad de sus pasajeros era muy importante y hablaba sobre cuáles eran esas políticas de selección, ¿no? Es más, y eso también es importante, muchos de ustedes lo saben si es que han utilizado un aplicativo de taxi, es la aplicación a quien uno le abona el valor del servicio de taxi que se le ha brindado, y es esta aplicación quien cobra además una tarifa. Entonces tenemos, además que es esta aplicación quien selecciona cuál va a ser el taxi más cercano que puede acercarse al lugar o a la ubicación que tiene el usuario pasajero que está requiriendo el servicio. Entonces, en base a todo ello, no podríamos decir que la aplicación tenía una actividad neutral, ¿no? Al contrario, la aplicación había señalado que intermediaba, es decir, que seleccionaba de todas las personas que podrían solicitar ser usuarios conductores, seleccionaba solamente algunas, porque hacía una evaluación, hacía un examen. Entonces, en este caso se señaló que esta plataforma tenía una intermediación activa, ¿no? Al tener una intermediación activa, pues calificaba como proveedor en los términos que señala el código porque prestaba un servicio, y por tanto no podía señalarse que simplemente tenía una actividad neutral, ¿no?
Dicho ello, se estableció su condición como proveedor dentro de este caso, ¿no? Y se procedió a analizar si es que era o no era responsable, ¿no? Más allá de lo que se había determinado, de que calificaba como proveedor y que existía una relación de consumo, para terminar con este caso, en el caso en sí, la persona denunciante no llegó a demostrar lo que estaba indicando, ¿no? Es decir, que no habían bajado las pastillas, que el usuario conductor había escondido su celular, ¿no? Todas estas alegaciones que tuvo no las llegó a demostrar y es por ello que el caso fue desestimado, no fue declarado infundado. Pero digamos que dentro del análisis sí se determinó que existía una relación de consumo. Posteriormente existieron ya otras resoluciones en las cuales se señaló que existía una relación de consumo en esas plataformas intermediarias siempre que se den estos supuestos, ¿no? Es decir, para establecer si existe una relación de consumo con esas plataformas de economía colaborativa, debe evaluarse dentro del caso en concreto cuál ha sido la actuación de la empresa. Tenemos algunas preguntas, voy a leerles un momento. Pero bueno, tenemos una pregunta, ¿el e-commerce está regulado en el Perú, base legal? Bueno, en realidad el comercio electrónico, hoy estamos hablando sobre el comercio electrónico en el ámbito B2C, ¿no? Es decir, en el ámbito de una relación consumidor con empresa. No, porque existen también otras formas de desarrollar comercio electrónico. Administración, por ejemplo, en contratos entre el Estado con una empresa, entre empresas, que es el B2B, ¿no? Entre consumidores también, ¿no? Que es el C2C. Pero hoy estamos hablando sobre un comercio electrónico específico, que es el caso del B2C, la relación consumidores y empresas. En el caso de esta forma de desarrollar comercio electrónico, sí está regulada en la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y este código establece, lo vamos a ver ahora más adelante, sobre la equivalencia que existe entre el comercio tradicional y el comercio electrónico. Pero puedo ir adelantándoles que todas las normas que se aplican al comercio tradicional también se aplican al comercio electrónico. Entonces, si es que tenemos regulación sobre prohibición de discriminación, tenemos regulación sobre deber de inocuidad, tenemos regulación sobre deber de idoneidad, deber de información, cláusulas abusivas, libro de reclamaciones, todas ellas se aplican al comercio electrónico, ¿no? Y vamos a ver nosotros de forma específica cómo es que se aplican a cada uno de los sectores, ¿no? Además, en el caso del comercio electrónico, depende del sector, ¿no? Depende del tipo de producto, del tipo de servicio que se está ofreciendo, tiene regulación específica ya vinculada con el sector económico, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de alimentos, va a tener regulación específica, ¿no? Si hablamos de medicamentos, también va a tener una regulación específica. Entonces, sí tenemos el comercio electrónico, sí se encuentra regulado, ¿no? Si bien no existe una directiva o ley de comercio electrónico como puede existir en otros países, actualmente sí tenemos las normas de consumo y las normas en general de contratación civil que se aplican. En el caso, tenemos una pregunta número 2, Rappi o Pedidos Ya sería un ejemplo de economía colaborativa. Sí, ¿no? Yo considero que ese tipo de, por ejemplo, de plataformas en las cuales uno puede hacer pedidos para que esta persona traslade el producto de un lugar a otro, son ejemplos de plataformas de economía colaborativa donde el intercambio es el tiempo, ¿no? Es decir, lo que está intercambiando el bien subutilizado en este tipo de casos, además del vehículo, va a ser el tiempo, ¿no? Es decir, esta persona que nos va a hacer la compra y que va a trasladarla de un lugar a otro, no solamente está vendiendo, no solamente está intercambiando a través de esta plataforma la posibilidad del traslado, sino además el tiempo que invierte. Entonces, existe este bien subutilizado y ya se ha señalado anteriormente que efectivamente es un ejemplo de economía colaborativa. La relación que existe en este caso de Rappi, de Pedidos Ya, que existe entre el rapitendero, ¿no? y el consumidor, existe alguna duda respecto de si eso no es una relación de consumo. Nosotros hemos hablado hace un momento de que la relación entre la plataforma de economía colaborativa, que sería Rappi, y la persona y el consumidor, sí es una relación de consumo y que el servicio sería ese servicio denominado Servicio a la Sociedad de la Información. Pero la relación que existe entre el rapitendero y el consumidor en sí
¿Sería una relación de consumo? Mi opinión personal es que también esa relación es una relación de consumo. Justo lo vamos a ver ahora en un momento. Pero va a haber controversia respecto entre la relación que existe entre el rapitendero y la plataforma, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora mismo ese triángulo de relación que se forma. Pregunta número 3 dice, en referencia al Instagram, ¿cómo se considera la consulta web que brinda la opción de tiendas como tienda, se considera tienda virtual? Entiendo que te refieres a la parte de Instagram donde uno puede visualizar, que tiene una parte en la cual uno puede visualizar una tienda, pero que es, digamos, lanzada, que también lo tiene Facebook, ¿no? Que es propuesta por la misma plataforma. No sé si en esa pregunta es efectivamente sobre ello. Pero asumiendo que fuera sobre ello, efectivamente, es una tienda virtual, ¿no? Siempre que se pueda desarrollar el pago, sería una tienda virtual. Existen opciones, yo lo he visto, ¿no? En Instagram donde solamente es a modo de publicidad, es decir, no se puede desarrollar un pago, sino que te redirecciona a otro lugar en donde sí puedes pagar. Entonces ahí simplemente sería como una publicidad, ¿no? No sería considerada una tienda virtual. Para que sea una tienda virtual, tendría que poder desarrollarse en ese mismo lugar en la compra del producto, ¿no? No basta con la publicidad. Porque aquí tenemos dos formas de tener una plataforma web, ¿no? Podría ser una plataforma publicitaria, informativa, o una plataforma en la cual sí se puedan desarrollar transacciones. Entonces va a depender de ello. Y dice la pregunta número 4, ¿qué medidas correctivas puede aplicar el Indecopy frente a tiendas virtuales extranjeras como Amazon, en caso el cliente tenga algún reclamo y en el supuesto de que dicha empresa no dé una solución? Bueno, es una pregunta muy interesante porque nos permite hablar sobre el comercio electrónico transfronterizo. El comercio electrónico transfronterizo ha representado un reto para muchos países. ¿Por qué? Porque al tratarse de grandes empresas localizadas en otras jurisdicciones y en otros países, sin sucursales o sedes en nuestro país, es bastante difícil que exista forma de ejecutar la resolución que puede emitir una autoridad administrativa como el Indecopy, ¿no? Y no es algo que solamente sea del Estado peruano, sino que es algo en realidad a nivel de región y como les comentaba que representa actualmente un reto para los demás países. Es más, la propuesta es a tener una regulación a nivel regional o una regulación más global para poder solucionar los problemas que genera este comercio electrónico transfronterizo. ¿Qué es lo que ha señalado el Indecopy sobre ello? Bueno, actualmente el Indecopy se pronunció en realidad hace varios años por un caso que no estaba vinculado a comercio electrónico, pero que sí trataba sobre educación a distancia. Y aquí se señaló que el Indecopy sí mantenía competencia siempre que las relaciones de consumo se desarrollen en nuestro país o tuviesen efectos en nuestro país, ¿no? Habíamos mencionado justo hace un momento este artículo que establece el ámbito de aplicación del comercio, la competencia del Indecopy. Te los voy a proyectar ahora en pantalla. A ver si puedo bajar, porque hay un problemita técnico. Pero si ustedes revisan en sus códigos, en la ley de protección y defensa del consumidor, van a poder ver en el artículo 3, el título preliminar, cuál es el ámbito de aplicación del código, ¿no? Es decir, cuál va a ser la competencia que va a tener el Indecopy. Y ahí se señala que el Indecopy es competente para conocer relaciones de consumo que se desarrollen dentro del territorio peruano o cuando sus efectos se produzcan en el territorio peruano. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una compra que se realiza a través de Amazon, pero que se va a entregar en el Perú, sí estamos viendo que los efectos de esa relación de consumo se van a desarrollar dentro del mercado peruano y por tanto sí vamos a poder, sí el Indecopy va a tener competencia, ¿no? Y eso ha sido lo que ha señalado el Indecopy anteriormente. Entonces, como les estaba mencionando en este caso, si bien el Indecopy es competente, va a poder interponer las sanciones que correspondan, va a poder desarrollar la notificación y le va a permitir a la empresa que pueda presentar sus descargos y va a concluir el procedimiento.
es bastante difícil que pueda ejecutar esa resolución, ¿no? Por estos problemas que les comento que genera el tener una empresa que domicilia en una jurisdicción distinta. Entonces existen varias propuestas digamos, de solución de ello. Por ejemplo, obligar a algunas empresas a que cuenten con sucursales dentro de los países para que recién luego de tener una sucursal en el país puedan desarrollar esta compra-venta de productos y servicios, ¿no? Es una de las opciones de regulación, una de las opciones de solución que se proponen. Otra es incrementar la regulación. Otra es hacer una regulación voluntaria entre los países, pero es algo que todavía no se ha definido, ¿no? Es algo que todavía está en debate y que, como les comentaba, es un problema que tienen muchos países, ¿no? Requiere además una solución que sea global. Entonces, como estábamos viendo, regresando a la presentación, tenemos ya hemos visto lo que es el marketplace, hemos visto lo que son las plataformas de economía colaborativa y vamos a ver en qué ámbitos se va a aplicar este Código de Protección y Defensa del Consumidor. Cuando se trata de un marketplace, ¿no? Es decir, tenemos una plataforma y quienes están intercambiando, quienes están contactando son empresas, vamos a estar en el ámbito del B2B, ¿no? Porque ustedes bien saben, por ejemplo, que existen plataformas grandes, ¿no? Más grandes que AliExpress, como Taobao, donde son las empresas quienes le compran a otras empresas, ¿no? E inclusive puede suceder también dentro de marketplace pequeños, que sea una empresa la que es la consumidora a otra empresa, ¿no? Consumidor entre comillas. Entonces, cuando pasa eso, estamos en el ámbito del B2B, no estamos en el ámbito de relación de consumo y se aplican pues las normas de la contratación civil. Para estar dentro del ámbito de la relación de consumo necesitamos que esta relación se produzca entre una empresa y un consumidor, ¿no? De manera general, porque hay una situación excepcional, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes estarán pensando que es cuando se trata de una microempresa, porque una microempresa, sin ser consumidor, se le ha otorgado el carácter de consumidor de acuerdo a lo que se ha establecido en el código, es decir, y tenemos aquí a un consumidor y tenemos a una microempresa, es decir, aquella que vende menos de 150 UITs al año y adquiere un producto que no forma parte de su giro de negocio, entonces sí podría ser considerada como consumidor, ¿no? Y luego tenemos el caso en el que también en el marketplace puede acudir una persona a realizar una única venta, ¿no? O una venta ocasional, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, yo deseo vender mi celular, es un celular de segundo uso y lo deseo vender a través de una plataforma como Mercado Libre. Se lo puedo vender a otro consumidor, pero eso no me hace proveedora porque me faltaría la condición de habitualidad, ¿no? Si es que yo luego de haber vendido me he dado cuenta que me puedo dedicar a ese negocio de venta de celulares y empiezo ya a vender varios celulares, entonces ya podría considerarse que estoy vendiendo con habitualidad y ya dejaría de ser considerada como una consumidora y pasaría a ser considerada como proveedora. Y en ese caso, sí se me aplicarían las normas de protección al consumidor, porque ya estaría frente a un consumidor y tendría que, por tanto, cumplir con esa normativa. En el caso de la plataforma de economía colaborativa, hace un momento lo estábamos viendo, tenemos estos consumidores que pueden, por ejemplo, necesitar tiempo, pueden necesitar vehículos, pueden necesitar un hospedaje y acuden a esta plataforma intermediaria para poder contactarse con otro proveedor que tiene como bien subutilizado el tiempo o el vehículo o el hospedaje, ¿no? Como en el ejemplo que habíamos estado conversando, acuden a Airbnb para contactarse con un usuario hospedador. Esta relación que se va a producir entre consumidores y el proveedor o prestador directo es una relación que a mi criterio es una relación de consumo, no es una relación en el ámbito B2C. Pero ¿qué pasa si es la primera vez que esta persona está poniendo a disposición ese espacio en su casa, ¿no? Y no tiene la habitualidad? Pues en ese caso estaríamos frente a una relación C2C, ¿no? Es decir, una relación entre consumidores. También en el caso de la relación entre consumidores y proveedores, y el proveedor, es decir, y la página web y la plataforma intermediaria, también estaríamos dentro de una relación B2C, es decir, una relación de consumo, en donde el servicio que se está brindando es el servicio de la sociedad de la información. Pero la duda que yo les comentaba hace un momento surge en esta relación, ¿no? Entre la plataforma y el prestador directo, ¿no? Y el, por ejemplo, Rapitendero.
Esta relación es una relación B2B, es decir, como proveedor se contacta con otro proveedor y por tanto tienen una relación entre empresas. Es una relación laboral. Bueno, eso ha sido bastante debatido y efectivamente hay algunas propuestas de regulación para señalar que este prestador directo tenía una relación laboral o debía tener algunos beneficios laborales. Es más, hay un proyecto de ley que ustedes lo pueden ubicar dentro de la página del Congreso, que señala que esta relación no es una relación laboral, pero que sí esta persona tiene que ser protegida con los beneficios laborales. Es decir, se le da la calidad de trabajo, se le dan los beneficios de trabajador, pero se indica expresamente que no es trabajador. Entonces, esto sí es algo que todavía no está definido realmente en nuestro país, también es parte de debate en otros países, pero que es bastante interesante de igual manera poder graficar y poder visualizar, ¿no? Cuál es, en todo caso, la relación que existe entre estas partes que participan dentro de la economía colaborativa. Hay una propuesta actualmente para la protección del consumidor en el comercio electrónico, que es una propuesta para regular el e-commerce que se encuentra en debate, que señala y que incluye, mejor dicho, a los intermediarios dentro de la definición de proveedores, ¿no? Es decir, ya no tendría que acudirse a esta definición general de que es un prestador de cualquier tipo de servicio al consumidor, ¿no? Sino que se va a incluir una definición específica para los intermediarios. Ahí hemos estado comentando hace un momento por qué en el Perú no había despegado el comercio electrónico tanto como en el resto de América Latina, ¿no? Se hizo una encuesta en nuestro país para evaluar ello y se señaló que podía deberse a la desconfianza, ¿no? La desconfianza que tenían los consumidores de que los productos les sean entregados, ¿no? A la desconfianza sobre el uso de los datos personales que podían tener las empresas, ya que un consumidor cuando quiera a través de una plataforma web tiene que incluir datos de su tarjeta, tiene que incluir además su dirección, entonces esto podía generar desconfianza. Pero de cara de las empresas también había incertidumbre normativa, ¿no? Es decir, como ustedes habían mencionado, y lo habían hecho en las preguntas y yo se lo había adelantado, si bien sí existen normas que se aplican al comercio electrónico, porque hay una equivalencia entre lo que es comercio electrónico y comercio tradicional, finalmente ambos son tipos de comercio. Lo cierto es que a diferencia de otros países, en nuestro país no tenemos una ley específica para comercio electrónico, ¿no? Entonces se le aplica, digamos que todas las normativas que existen actualmente, entonces esto podría generar una incertidumbre normativa para los proveedores, es decir, cuál va a ser la norma que se le va a aplicar específicamente a esta modalidad que va en crecimiento. ¿Va a tener normas específicas? ¿Cómo puedo cumplir con esa norma que es para comercio tradicional, que puede estar recogida en la ley, pero quizás no está recogida la forma en la que la empresa va a cumplir con ella? Entonces, esta pregunta de por qué en Perú no despegaba tanto, como ustedes pueden ver, se basa también en lo que habíamos estado hablando de la confianza, ¿no? Y de ahí es el éxito de estas plataformas de conexión. Estas plataformas de conexión tienen éxito en la medida de que van a generar confianza frente al consumidor. Es más, se recomienda de que, y lo recomienda la OCDE, por ejemplo, de que las empresas empiecen a tener y aprovechar ese tipo de marketplaces para poder llegar a los consumidores y que puedan generar confianza porque ya van a estar dentro de una plataforma que va a ser conocida, ¿no? Pero digamos que esto es parte de lo que ustedes pueden encontrar también en Internet. Ahora pasando al tema de protección al consumidor y de regulación, nosotros estábamos hablando sobre esta equivalencia con el comercio tradicional, ¿no? Y es que efectivamente todas las normas que se le pueden aplicar al comercio tradicional también se le aplican al comercio electrónico, ¿no? Es decir, por ejemplo, existía un desconocimiento sobre cuáles eran las normas, pero lo cierto es que cuando uno ha analizado cuáles son las infracciones más frecuentes en comercio electrónico, se ha visto que muchas de ellas están vinculadas a las mismas que se sancionaban en el comercio tradicional, ¿no? Demora en la entrega de productos, falta de entrega de productos, incumplimientos al libro de reclamaciones, problemas de servicios de atención al cliente, ¿no? Claro que existen infracciones específicas en el caso de comercio electrónico, como la cancelación unilateral del contrato de consumo, por ejemplo. Es decir, cuando una empresa vende un producto y este producto tiene un error en el precio y luego la empresa cancela esa compra,
y en realidad está terminando un contrato de consumo, entonces ha sido una de las infracciones más frecuentes. Pero como idea general, tanto las normas que se aplican al comercio tradicional son las mismas que se aplican al comercio electrónico, ¿no? Y existen dos deberes, que son los deberes principales que se imponen a los proveedores, ya sea en comercio tradicional y ya sea en comercio electrónico, que es el deber de idoneidad para custodiar las legítimas expectativas de los consumidores y el deber de información. Me comentan que tenemos más preguntas. Bien, tenemos una pregunta número 6. La normativa que se está discutiendo en el Congreso, ¿para qué tipo de comercio electrónico es? Es una norma, la que está actualmente en el Congreso y que ha generado bastante debate, es una norma que pretende modificar la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y entonces es una norma que se aplicaría al comercio electrónico en el marco del B2C, ¿no? Es decir, a las relaciones de consumo, a las empresas que se encuentren o que brinden servicios o vendan productos a consumidores como destinatarios finales. Es decir, si se está vendiendo productos a un consumidor, a un usuario final, entonces sí, esta norma modifica ese tipo de contratación. Pregunta número 7. ¿El comercio electrónico por Facebook está regulado? He tenido una mala experiencia. Bueno, sí, el comercio electrónico que se desarrolla a través de plataformas plataformas sociales, que es el social e-commerce, está regulado, ¿no? Se le imponen las mismas regulaciones del comercio tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda cuando se hace una compra y no se conoce todavía al proveedor específico? Se recomienda pedir un comprobante de pago para saber a quién le estoy comprando el producto. Se recomienda revisar las opiniones previas de otros consumidores que hubiesen adquirido, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que se va a desarrollar el pago? Hay muchas empresas que, por ejemplo, permiten el pago contra entrega, hay otras que no. No, pero en general, este comercio que se desarrolla a través de Facebook, si es que lo está haciendo una empresa, si es que lo está haciendo un proveedor que actúa con habitualidad, entonces sí estamos frente a un comercio electrónico que está regulado, ¿no? Y si has tenido alguna mala experiencia, tienes varias vías, ¿no? Una de las vías es presentar un reclamo virtual a través de la plataforma Reclama Virtual del Indecopi. La puedes encontrar en Google como Reclama Virtual. Puedes presentar allí un reclamo o si deseas puedes formular una denuncia, ¿no? También si tuvieras alguna consulta y en general pueden escribir a sacreclamo@indecopi.gov.pe o llamar a los teléfonos del Indecopi, ¿no? Que ahora seguramente Secati los va a pasar por el chat. Dice, para poder comerciar electrónicamente, ¿tengo que tener autorización del fabricante del producto? ¿Puedo vender cualquier tipo de producto sin autorización? Allí me gustaría, en este caso de la persona que ha hecho esa pregunta, que la precisión un poco, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de producto está vendiendo? ¿Y a qué tipo de autorización se está refiriendo? Pregunta número 9 dice, ¿hay casos en que las aerolíneas que comercializan sus pasajes online no están atendiendo sus reclamos? No responden cartas notariales y ni siquiera responden las denuncias ante el Indecopi y tampoco apelan las resoluciones. Al parecer han colapsado. Finalmente los consumidores siguen sin ser atendidos. ¿Qué medidas han adoptado? Bueno, existen muchas aerolíneas en el marco de la pandemia que, por ejemplo, se negaron a devolver lo que había abonado el consumidor por los pasajes, que finalmente no pudieron ser empleados porque hubo esta restricción de los vuelos, ¿no? Y sobre ello, no es parte exactamente de lo que se estaba desarrollando hoy, pero igual se los comento, ¿no? La decisión que ha tenido el Indecopi en reiterados casos, porque ya se han resuelto varios de estos casos que ya están concluidos y es por ello que les puedo comentar, es que al tratarse de un supuesto, ese supuesto de pandemia, un supuesto que no resultaba de culpa ni de la empresa ni de culpa del consumidor, entonces en realidad estábamos frente a un caso que no podía ser imputable a ninguna de las partes, ¿no? Y como no era imputable a ninguna de las partes, aplicó el Indecopi el artículo 1431 del Código Civil y señaló que en este caso no se le podía trasladar ese riesgo de imposibilidad de cumplir con el servicio
al consumidor, es decir, no le podías cobrar por ese servicio que no se le había prestado. Y lo que ha ordenado es la devolución, ha impuesto sanciones, ha impuesto multas, ha ordenado que a estos consumidores se les abone además el pago que hubiesen incurrido por las costas de la presentación de la denuncia o los costos de su abogado en caso hubiesen contratado, ¿no? Y esas es más o menos las medidas que ha adoptado el Indecopi en ese tipo de supuestos. Tenemos otra pregunta. Sí, en este caso nos están consultando. Perdón, tenía como un eco. Les comentaba sobre la otra pregunta que hemos recibido. Dice, si aparece un aplicativo tipo Airbnb que no tiene domicilio en Perú, pero es un aplicativo para taxis, si se puede tomar taxi con dicho aplicativo, ¿en Perú puedo denunciar? Claro, ¿no? Estaríamos frente a un supuesto en el Rocío, cual... ¿Sí? Rocío, no te escuchamos, solo como un murmullo. Ay, perdón, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. Ay, ok. Gracias. Perdón, entonces no me escucharon hace cuánto, 2 minutos puede ser. Sí, sí. Ah, ok, ok, Exacto. ok. Entonces voy a volver a contestar esa pregunta que era si aparece un aplicativo tipo Airbnb que no tiene domicilio en Perú, pero es un aplicativo para taxi y se puede tomar un taxi con dicho aplicativo, ¿puedo denunciar? Sí, ¿no? Efectivamente sí puedes denunciar porque se trata de un servicio que se está prestando dentro del territorio nacional. Entonces el Indecopi tendría competencia para conocerlo. Luego tenemos la pregunta 11, si uno pone sus servicios como profesional independiente bajo un logo registrado y trabaja con redes sociales, ¿es considerado e-commerce en nuestra legislación o persona natural que paga impuestos de ser el caso? Si uno presta un servicio a cualquier consumidor, bueno, tendrías que pagar algún impuesto porque tienes que emitir un comprobante de pago, ¿no? Eso ya es, digamos, un tema que va con SUNAT. Pero si trabajas con redes sociales es considerado e-commerce. Habíamos visto nosotros qué era lo que podía ser considerado comercio electrónico, ¿no? Y cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos de productos y servicios que puedan prestarse por redes informáticas específicamente diseñadas para ello, ¿no? Es decir, estamos hablando de que tenemos que utilizar una plataforma web, ¿no? Es decir, imagínense, ¿no? Que esa persona que ha preguntado podría, si estás prestando el servicio y te pueden contactar y pagar a través de una página web, o por ejemplo vendes un paquete y ese paquete se puede adquirir a través de una página web, o dentro de esa página web estableces un comercio electrónico directo, es decir, pueden acceder a un software para poder recibir el servicio que le estás prestando, pues ahí sí estamos hablando de comercio electrónico. Pero si es que se trata de una persona que anuncia su servicio a través de redes sociales, pero que lo presta a través de, por ejemplo, llamadas telefónicas o envío de correos electrónicos o de manera presencial o a través de una asesoría, entonces no estaríamos hablando de comercio electrónico, ¿no? Entonces va a depender de cómo es que estés prestando ese servicio. Bueno, siguiendo con la exposición, veo que hay más preguntas, pero vamos a ir avanzando también por el tema del tiempo. Es importante hablar sobre la formación del contrato de consumo en el comercio electrónico. No tenemos el artículo 1373 que establece cuándo queda perfeccionado un contrato, ¿no? Y en general, en la contratación tradicional, queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. Pero en el caso del comercio electrónico se le ha aplicado lo que se denomina contratación entre ausentes, ¿no? Es decir, si se realiza esta oferta y aceptación a través de medios electrónicos, se ha señalado que se va a considerar que existe una recepción de declaración contractual cuando el remitente recibe el acuse de recibo. Aquí suena bastante gaseoso, pero lo vamos a ver en un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos que nosotros entramos a esta página web y aquí pues vemos varios productos, vemos una oferta de productos porque están publicados los productos con su precio debidamente y plenamente identificados. Y lo que nosotros haríamos es seleccionar el producto, ¿no? Pagar, o si deseamos solamente lo seleccionamos,
pero ya estamos aceptando esta oferta, ¿no? Y estamos en el paso 2, en el paso de la aceptación. Y luego, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos un correo de confirmación de compra. Entonces, aquí vemos 3 pasos. La oferta, cuando el proveedor publica sus productos o servicios en la página web. La aceptación, cuando nosotros hacemos el pedido u orden de compra, es decir, ya seleccionamos el producto y decimos, este es el producto que yo deseo adquirir. Y el acuse de recibo de aceptación, que es cuando el proveedor, la empresa, nos dice, hemos recibido tu producto y confirmamos tu compra. Y cuando pasa esto, aquí tenemos un contrato, ¿no? Es en este momento en donde existe el contrato. ¿Por qué es importante definir cuándo hay un contrato en comercio electrónico? Porque a partir de este contrato es que las partes se encuentran ligadas. Es decir, ya no podría la empresa decir, no te voy a vender el producto a ese precio al que lo has adquirido, porque ya existe un contrato, ¿no? De igual manera con el consumidor. Entonces, aquí ha ocurrido dentro de la jurisprudencia que ha emitido el Indecopi, y se han visto casos en los que una empresa, por ejemplo, tuvo un error en el precio y luego quiso cancelar esta compra, ¿no? Entonces, y no deseaba no entregarle el producto al consumidor, ¿no? Hay varios casos, quizás hay uno que es más popular y ocurrió algunos años en donde una empresa estaba vendiendo unos colchones que eran bastante costosos, eran unos colchones que estaban 3.900, pero los puso en el mercado a 3 soles 90, ¿no? A 2 soles 90, por un error en la digitación del precio del producto. Entonces, pasar de adquirir un colchón a 2.900 y a 3.900 soles, adquirirlo a 2 soles 90 o a 3 soles 90, muchos consumidores se pasaron la voz y empezaron a comprar los productos. Lo que ocurrió con la empresa fue que empezó a cancelar las compras, ¿no? Pero el detalle vino en que ya la empresa le había enviado este correo de confirmación de compra a todos estos consumidores. Entonces, al haberle enviado este correo de confirmación de compra, ya existía un contrato y por tanto la empresa no podía cancelarlo. Los consumidores vinieron y denunciaron ante el Indecopi la falta de entrega de este producto y además una cancelación unilateral del pedido de compra que ellos habían realizado, y el Indecopi les dio la razón y sancionó a la empresa, pero además ordenó que se les entregue los productos al precio en que la empresa lo había publicado, ¿no? Y ese es el criterio que ha venido teniendo el Indecopi en ese tipo de casos. Hay unos términos y condiciones que son importantes considerar al momento de desarrollar un e-commerce en B2C, ¿no? Principalmente, siempre se recomienda que al momento de desarrollar este e-commerce, la empresa se plantee todos los escenarios en los cuales se pudiera ver incorporada al momento de prestar su servicio o al momento de vender el producto. Es decir, que se ponga en todo lo que podría ocurrir mal y empiece a partir de ello a regular cada una de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, existen muchas empresas que lo que hacen es hacer un control C, control V de términos y condiciones que se encuentran en otras páginas web, en otras aplicaciones, y al final quizás estos términos no recogen específicamente cuál es la experiencia de compra que ellos desean otorgar al consumidor, ¿no? Entonces, yo les he dejado aquí en las diapositivas algunos términos y condiciones que es importante que se consideren, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que la persona está navegando por el sitio web y que ha aceptado los términos y condiciones que están dentro de este portal web, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que están regulándose dentro de este portal web, ¿no? Las políticas de privacidad, que son las políticas de protección de datos personales, que también tienen una regulación específica, las políticas de cambios y devoluciones, si es que la empresa las va a adoptar, porque actualmente con la regulación vigente, estas políticas de cambios y devoluciones son aplicables cuando el producto tiene un defecto, ¿no? No se ha regulado en nuestro país a la fecha el derecho de retracto, ¿no? Pero de todas maneras existen muchas empresas que sí consideran un periodo de cambio y de devolución sin justificación alguna del consumidor, ¿no? Existen algunas empresas en nuestro país que lo hacen como parte de sus políticas. Si es que la empresa lo desea hacer, lo puede colocar en esa política de cambios y devoluciones. ¿Cuál va a ser la forma en que se va a desarrollar ello? Pero aun cuando no lo coloque, sí existe dentro del código, en el artículo 97, el derecho del consumidor a exigir el cambio o la devolución del producto
si es que este producto le llega en condiciones defectuosas, ¿no? O si le llega, por ejemplo, incompleto. Entonces, es importante tener en cuenta eso también en consideración, ¿no? Una declaración expresa, por ejemplo, de que el consumidor que está en la página web ha entendido las condiciones, los términos y condiciones que se están detallando esto dentro de esta página. Si es que existe un registro de usuario, es decir, es un portal web en el cual un usuario tiene que registrarse, colocar su clave para poder ingresar y adquirir productos, en la cual además se puede guardar sus datos personales, es importante que exista una explicación de cómo se va a desarrollar este registro, que la información que se está considerando allí es verdadera, es decir, que es la dirección que se está colocando, por ejemplo, que el consumidor coloca, es su real dirección, que sus datos personales son correctos, ¿no? Una garantía por parte del usuario de la exactitud, veracidad y autenticidad de su información. Sanciones si es que, por ejemplo, existiera algún uso abusivo de este tipo de registro, que ustedes los pueden considerar a modo de sugerencia dentro de sus términos y condiciones. También, por ejemplo, cuáles son el uso que se le tiene que dar a la clave secreta, ¿no? ¿Qué pasa si una persona adquiere un producto a través de un portal web utilizando una clave secreta, pero luego indica que no ha sido esa persona la que adquirió el producto, ¿no? Entonces, en ese tipo de supuestos, tendría que establecerse la tienda virtual y señalar cuál sería la consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa si un mismo usuario crea varios usuarios? Es decir, una misma persona. Se crea un usuario A, un usuario B, un usuario C, 50 usuarios, ¿no? La posibilidad de poder juntar todos estos usuarios al tratarse de una única persona en uno y en general todo ese tipo de situaciones que podrían ocurrir ya con un negocio en marcha. Creo que he tenido aquí algunas preguntas, vamos a pasar a contestarlas. Dice, ¿de quién es la responsabilidad de la aerolínea o de las empresas que te venden un ticket acotando al tema de las aerolíneas? Pues muchos consumidores compran sus tickets en empresas donde son más económicos que la misma aerolínea. Bueno, esto ha ocurrido. Puedes comprar en una agencia de viajes o puedes comprar en una aerolínea, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando se trata de una compra a través de una agencia de viajes, es la agencia de viajes quien asume la gestión de la devolución de ese, digamos, del valor del boleto aéreo, previo cobro de una comisión que está pactada con la persona que ha comprado, con el consumidor. Y cuando es con una aerolínea, la forma de devolución es directa porque no existe un intermediario. Entonces, en el caso de que se trate de una compra que se desarrolló directamente ante la aerolínea, entonces la responsabilidad va a ser de la aerolínea, ¿no? de devolver la suma que abonaba al consumidor. Si se trata de una compra con una agencia de viajes, la responsabilidad va a ser de la agencia de viajes si es que no gestionó la devolución con la aerolínea, o de la aerolínea si es que la agencia de viajes ya gestionó la devolución, pero ha sido la aerolínea quien se negó a efectuar esta devolución, ¿no? En el caso de que se trate de un servicio que no pudo ser brindado por encontrarse dentro del periodo en el cual no se estaban desarrollando vuelos por las restricciones de la pandemia. Tenemos otra pregunta 15. En el caso de los vuelos, ¿qué pasa cuando por conclusión anticipada el proveedor no recibe sanción alguna? Porque el consumidor pierde más que un vuelo. Dice, en el caso de una conclusión anticipada, generalmente cuando es conclusión anticipada es porque hubo un acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces, salvo que se trate de un tema de allanamiento, pudiera ser el caso que se está señalando. Si es que el consumidor no ha recibido, si es que el proveedor no ha recibido sanción alguna y hubo un allanamiento, lo cierto es que ahí suceden dos escenarios, ¿no? Por ejemplo, la empresa puede allanarse de una conducta una vez, la primera vez, pero la segunda vez ya estaría, si es que va por el periodo de tiempo también, podría calzar dentro del supuesto de reincidencia. Y cuando hay reincidencia, no se puede aplicar una amonestación. No, es decir, para ejemplificar este caso, si una empresa se allana, por ejemplo, existe una denuncia, un consumidor denuncia a la empresa
porque no cumplió con devolverle lo que había abonado por el pasaje, pese a que no pudo utilizar el vuelo. No se desarrolló el vuelo por la restricción de pandemia, ¿no? Si es que sucede ese caso y la empresa se allana, lo que corresponde es imponerle una amonestación, es decir, no se le impone una sanción pecuniaria, sino una amonestación. ¿Qué pasa si esta conducta de la empresa de negarse es reiterativa, ¿no? Lo que sucede es que ahí, y ese sería un supuesto de reincidencia, si es que se da esta conducta dentro del año en el cual se culminó el procedimiento, del primer procedimiento, entonces estaríamos dentro de un supuesto de reincidencia y no se le podría imponer, no se podría sancionar con amonestación, sino que ya tendría que ser multa. Ahora, en cualquiera de los casos, con allanamiento o sin allanamiento, si es que se declara la responsabilidad de una empresa, se tienen que ordenar medidas correctivas, ¿no? Y las medidas correctivas reparadoras lo que pretenden es reponer al consumidor al estado anterior de la infracción, de la ocurrencia de la infracción, ¿no? Entonces, se tendría que evaluar en el caso en concreto cuál ha sido la afectación que tuvo el consumidor y a partir de ello establecer las medidas correctivas. Lo que el consumidor tiene dentro de todo el procedimiento es el derecho de solicitar esas medidas correctivas para que la autoridad de consumo pueda evaluarlas al momento de establecer, de resolver cuál es la responsabilidad administrativa de la aerolínea. Y si es que la aerolínea no cumpliera con estas medidas correctivas, tiene dos opciones, ¿no? Puede solicitar que se le imponga a la aerolínea una multa coercitiva por no cumplir con la medida correctiva ordenada, o puede solicitar que iniciar un procedimiento de incumplimiento de medida correctiva en caso de que ya habiéndose le impuesto la multa coercitiva, la empresa continúe sin cumplir. Entonces, esos serían los supuestos. Si uno firma un contrato con una empresa, no, eso está fuera del ámbito del INDECOPI. Bueno, como habíamos estado viendo, los términos y condiciones que estábamos sugiriendo que se consideren son, por ejemplo, que es relacionado con la capacidad del consumidor, la política de despacho, es decir, cuál va a ser el plazo de entrega, se va a desarrollar la entrega en todas las direcciones o van a haber sectores en los cuales no se realice esta entrega, cuál es el servicio de courier con el que cuenta la empresa, si la entrega se va a desarrollar en días hábiles o se va a desarrollar en días calendarios, pues toda esa información debería estar dentro de los términos y condiciones, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución que va a encontrar la empresa o cómo es que va a actuar cuando existan varios productos adquiridos por el consumidor, ¿no? ¿Los va a juntar o va a enviar cada uno de ellos de manera individual? Parecen cosas que se pueden solucionar en el día a día, es decir, que pueden recibir soluciones inmediatas apenas ocurran, pero lo cierto es que tendrían que estar dentro de los términos y condiciones para que puedan ser oponibles a los consumidores, ¿no? De lo contrario, entonces lo que se recurriría sería la garantía implícita, es decir, a qué esperaría el consumidor, ¿no? Si es que no existieran términos y condiciones dentro de esta página web. ¿Qué pasa si es que un consumidor pide un producto, pero luego cuando ya se está desarrollando el despacho del producto cambia la dirección de envío? ¿O qué pasa si es que el consumidor nunca llega a recibir el producto porque no se encuentra o porque la dirección es errónea? Todo ese tipo de situaciones que podrían ocurrir, sea por ejemplo en ese caso del envío de dirección errónea, se va a cobrar nuevamente al consumidor por los gastos del transporte o no, o lo va a asumir la empresa. Ese tipo de situaciones deberían estar contempladas dentro de los términos y condiciones para que ya tengan una solución por parte de la empresa. ¿Cuál va a ser el margen de horas en que el transportista va a efectuar la entrega? ¿Qué pasa si llega al domicilio pero no encuentra a una persona capaz en el domicilio? Ese tipo de situaciones que pueden ocurrir efectivamente cuando ya se está poniendo en marcha el negocio, ¿no? Además, es importante que al momento de entregar el producto exista una verificación de que la bolsa, esto va tanto para consumidores como para empresas, ¿no? Cuando uno recibe un producto, es importante revisar que este producto se encuentre completo, ¿no? Es decir, si yo he pedido 3 productos, estos 3 productos tienen que llegar a mi domicilio. Si recibo solo 2 y en el comprobante me dice que son 3, pero yo lo he firmado que recibí los 3 productos, después como consumidor, ¿cómo podría reclamar que no recibí ese producto, ¿no? Si ya el paquete está abierto? Va a ser bastante difícil para un consumidor probar
que no recibió ese producto si es que cuando reclama, la empresa le dice, tengo este comprobante, tengo esta guía, y has firmado indicando que has recibido los 3 productos, ¿no? Y lo mismo de cara a la empresa, ¿no? Si es que la empresa entregó los 3 productos completos, pero no le hizo firmar ningún documento al consumidor, ¿cómo la empresa luego prueba de que efectivamente entregó estos productos? Entonces es importante que exista esta suscripción de guía y para ambas partes que puedan revisar que efectivamente lo que han recibido se encuentra completo, ¿no? Luego de ello procede el procedimiento de reclamos ante faltantes o ante, por ejemplo, productos que puedan llegar dañados o golpeados, el estado visible en general del producto, ¿no? Los cambios, si van a haber cambios, si la empresa tiene esa política de cambios de los productos sin ninguna alegación por parte del consumidor, si esta política se va a aplicar a todos los productos, es decir, se va a aplicar también a, por ejemplo, ropa interior, a ropa de baño o solamente a cierto tipo de productos, ¿no? Ese tipo de restricciones también deberían señalarse aquí en los términos y condiciones. En el caso de las devoluciones lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el plazo para las devoluciones? Es que son ese tipo de devoluciones en las cuales el consumidor simplemente puede devolver el producto porque no le resulta útil. Dentro de los términos y condiciones, una vez que se han establecido, es importante revisar si es que tenemos o no tenemos cláusulas abusivas. ¿Qué son las cláusulas abusivas? Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones que no se han negociado de manera individual, pero que pueden colocar al consumidor en una situación de desventaja. Los ejemplos de las cláusulas abusivas ustedes los pueden encontrar también dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en los artículos 50 para las cláusulas abusivas sin eficacia absoluta, y en el artículo 51 para las cláusulas abusivas de ineficacia relativa. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta cláusula, la empresa se reserva el derecho de cancelar la compra en caso advierta un error en el precio o por falta de stock. Esta cláusula muchas empresas la han colocado en sus términos y condiciones y algunas otras empresas la han copiado de estas grandes empresas, pero es una cláusula que es abusiva. Es abusiva porque faculta a un proveedor a que pueda resolver unilateralmente un contrato, ¿no? Y esto está proscrito, está prohibido dentro del numeral B del artículo 50 del código. Entonces, no podría la empresa colocar esta cláusula, ¿no? Si la coloca, podría ser sancionada por haber incluido esta disposición dentro de sus términos y condiciones, pero además no tiene sentido que la incluya porque no va a poder ser opuesta al consumidor, es decir, no la va a poder aplicar, precisamente porque es una cláusula abusiva. Una cláusula abusiva sería también alguna cláusula que vaya en contra del ordenamiento, ¿no? El ordenamiento jurídico actual señala cuál es el plazo para responder un reclamo que se presenta a través del libro de reclamaciones o un reclamo general. Y si una empresa establece un plazo mayor, como en este caso, que señala que van a ser 45 días hábiles, estaría yendo en contra del ordenamiento y por tanto esta cláusula también es una cláusula abusiva, ¿no? Han habido empresas que han sido sancionadas por incluir cláusulas abusivas y ese es el caso de, por ejemplo, TaxiBit, que fue sancionada en el año 2019 porque había indicado dentro de sus términos y condiciones que era el usuario conductor quien tenía la total responsabilidad por cualquier incumplimiento normativo, ¿no? Que además el usuario pasajero asumía el riesgo sobre la honradez, solvencia y o cumplimiento del servicio por parte de los usuarios conductores y que TaxiBit no podía ser responsable. Que el usuario pasajero reconocía además que asumía ese riesgo y responsabilidad por cualquier tipo de daño. Al ver esas 3 cláusulas, la sala hace un análisis respecto a si resultan o no resultan abusivas y lo que señaló es que efectivamente esta empresa, si bien no tiene un control sobre todo lo que van a hacer sus usuarios conductores, sí determina a través de su procedimiento de selección, porque también lo ofrecía en su página web, cuáles son las personas que iban a prestar el servicio. Entonces, por tanto, no podía señalar que no iba a ser responsable por lo que efectuaran sus usuarios conductores. Y en atención a ello, es que resolvió sancionar a esta empresa por haber incluido cláusulas abusivas. También contra la misma plataforma, contra TaxiBit, señaló que no ofrecía ningún tipo de garantía sobre el software, que cualquier daño que pudiese ocurrir dentro del
del servidor o del sistema, o si existía algún daño al equipo del usuario pasajero, no podía ser imputable a la empresa. Y también se señaló que esto resultaba abusivo, sobre todo si es que existía algún error y por ese error existía alguna transferencia de datos de, por ejemplo, la cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito o débito del usuario pasajero. Entonces, no podría simplemente indicar que no era responsable por algún error de su sistema. De igual manera, si al momento que nosotros descargamos esta aplicación, también descargamos algún virus, no podría la empresa señalar que no es responsable por la descarga de ese virus, porque tendría que implementar mecanismos de ciberseguridad para poder proteger los datos de los consumidores. Una regulación importante es la vinculada al tema del libro de reclamaciones, porque el libro de reclamaciones no solamente es aplicable para el comercio tradicional, sino también para el comercio electrónico, ¿no? Existen los reclamos que pueden ser verbales, a través de cartas, a través de correos electrónicos, y vamos avanzando en el tipo de reclamo que puede presentar un consumidor al reclamo que se presenta a través del libro de reclamaciones, o puede interponer un reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, o puede presentar una denuncia, ¿no? Que es el máximo nivel en el caso de que un consumidor se sienta afectado por algún servicio que se le ha prestado. Y para eso existe el libro de reclamaciones, que es físico, pero también existe un libro de reclamaciones que es virtual y que se aplica a los proveedores virtuales, es decir, a aquellos proveedores que establecen relaciones de consumo a través de sus páginas web. Como estábamos nosotros comentando hace un momento, no solamente hablamos de portales web, o cuando hablamos de portales web, no solamente hacemos referencia a las páginas web, sino también a las aplicaciones, ¿no? Es decir, si uno tiene una aplicación, esa aplicación también tiene la connotación de portal web y por tanto también tendría que cumplir con el libro de reclamaciones, ¿no? Y esto ha sido ya sancionado también anteriormente por el Indecopi, cuando en algunos aplicativos no ubicaba la opción para el libro de reclamaciones. En todos los portales web, no, porque existen portales web que son solamente informativos, es decir, portales web en los cuales solamente se realiza la publicidad por los productos que son comercializados, pero no se permite adquirir productos, no se permite efectuar una relación de consumo. Entonces, en ese caso en el cual solamente se trate de un portal web informativo, no es necesario tener el libro de reclamación. Si se trata de un portal web que ya establece relaciones de consumo, pues allí sí es necesario tener el libro de reclamaciones, ¿no? Y ese libro tiene que estar alojado en la página de inicio del portal web, es decir, al momento en el que el consumidor abre el portal web, y tiene que tener estas características, ¿no? Las características se las dejo aquí en las diapositivas, pero son las mismas que están previstas para las hojas de reclamaciones físicas, ¿no? Hay información que tiene que estar y tiene que aparecer por defecto, y hay información que sí es para que el consumidor la pueda completar. Entonces, en resumen, ante una hoja de reclamación virtual, el proveedor tiene que tener el libro de reclamaciones en la página de inicio de su portal web, lo cual no quiere decir que tiene que estar en la parte superior, sino en la misma página de inicio. Y por ello ustedes que habrán visto muchos portales web, muchas páginas web que, por ejemplo, tienen el libro de reclamaciones, pero al final, de todas maneras, están cumpliendo porque está en la primera página, es decir, en la página de inicio. Tiene que permitirse la impresión de la hoja de reclamaciones y un envío automático al correo electrónico que ha señalado el consumidor. Además de ello, existe la obligación de contar con el aviso del libro de reclamaciones, ¿no? Este es el aviso para el caso del canal tradicional, y este es el aviso para el caso de los canales virtuales, ¿no? Este aviso, además, la falta de tener este libro de reclamaciones ha sido sancionado por el Indecopi. Tiene sanciones que son bastante altas, las que son por el incumplimiento del libro de reclamaciones, y por ejemplo aquí, en el caso de esta aerolínea, fue sancionada con aproximadamente, en esa época, esto equivalía a unas 8 UITs por no tener el libro de reclamaciones, ¿no? Tenía un formato distinto que permitía dejar sugerencias, pero que no era el libro de reclamaciones como tal, ¿no? Tal cual está previsto dentro del Indecopi. Aquí les he dejado algunos casos que ustedes pueden ver. Vamos a ver el caso 1.
porque en este caso es bastante similar al tema de error en el precio que yo les había comentado hace un momento, ¿no? Aquí también un consumidor adquiere un producto, pero al adquirir se da cuenta de que este producto tenía un precio distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa cuando va a vender el producto con este precio? Generalmente las empresas tienen ese tipo de cláusulas, ¿no? Y es, por ejemplo, aquí dicen, es posible que cierto número de productos pueda tener un precio incorrecto. Existir un error tipográfico en alguno de los precios de los productos, si el precio correcto del artículo es más alto que el que figura en la página web, a nuestra discreción, Linio Perú lo contactará antes de que el producto sea enviado o cancelaremos el pedido. Ese es otro aviso legal. La venta y despacho de los productos está condicionada a su disponibilidad y a las exigencias del producto o a un claro error tipográfico. Cuando el producto no se encuentre disponible o haya tenido un error tipográfico, la empresa notificará de inmediato al cliente y devolverá el valor total del precio pagado. Es decir, una cancelación unilateral del contrato que nosotros habíamos estado viendo hace un momento, que califica como una cláusula abusiva. Ese tipo de denuncias por errores en el precio son bastante frecuentes y en este caso se trata de un consumidor que adquirió un televisor de 49 pulgadas, ese era el precio en el que normalmente aparecía en el mercado, pero él lo llega a adquirir por un error en el precio a 892 soles. Y no solamente compra un televisor, compra 3 televisores, ¿no? Una vez que los ha adquirido y cuando ya recibió la confirmación de compra, es decir, ya había un contrato, la empresa lo que hace es cancelar la compra y le devuelve lo que le había pagado. Entonces, en ese caso, la empresa alegó que tenía una cláusula que le permitía cancelar la compra y que en atención a esa cláusula es que había cancelado ese pedido, pero lo que determinó la autoridad de consumo es que ya existía un contrato porque habían 3 correos electrónicos que confirmaban la compra y por tanto habían 3 contratos de consumo que ya quedaron celebrados y que por tanto a través de esta cláusula que permitía a la empresa cancelar la transacción, no podía la empresa simplemente dejar de cumplir con la obligación que ya había asumido frente al consumidor, ¿no? Y es más, le señaló que colocar ese tipo de cláusulas o aplicarlas de esa manera podía constituir un supuesto de cláusula abusiva e ineficaz absoluta. Y en atención a ello, sancionó a la empresa con 6 UITs, una multa alta para el valor del precio del producto, pero además le ordenó que entregue el producto al precio en el que lo había adquirido el consumidor, previo pago del precio, porque recordemos que en este caso la empresa ya le había exornado al consumidor lo que había pagado por el producto. Entonces habíamos visto también nosotros, ya les había contado este caso de los colchones que se vendieron a 2 soles 90, 1 sol 90, 3 soles 90, cuando tenían un precio muchísimo más elevado. Pero además de esas normativas que habíamos estado viendo, que son los términos y condiciones, libro de reclamaciones, existen otro tipo de normativas que ustedes deberían considerar al momento de evaluar lo que es la regulación de comercio electrónico, ¿no? Y es el tema de la publicidad comercial, la protección de datos personales, que es las políticas de privacidad, la protección de la propiedad intelectual y también lo que es la ciberseguridad para la protección de la información económica de los consumidores que puedan acceder a sus portales web, ¿no? Entonces habíamos visto nosotros antes por qué en Perú no despegaba el comercio electrónico y habíamos concluido que eso se debía a un tema de confianza, ¿no? De confianza del consumidor, porque eso además es lo que se había señalado dentro de la encuesta que se había desarrollado a los consumidores, ¿no? ¿Qué pasa cuando tuvimos la pandemia? Pues hubo un incremento de reclamos, es más, en julio del año 2020, el INDECOPE había recibido cerca de 17.000 reclamos por productos que no llegaron a los consumidores y que motivó que se ordenaran varias medidas cautelares para proteger a estos consumidores que no recibieron sus productos a tiempo. Había pasado como 1 mes, 2 meses y no recibían los productos que adquirieron, porque en realidad las empresas no estaban preparadas para la cantidad de pedidos que recibieron como consecuencia de la inmovilización social obligatoria, ¿no? Existe esta tabla de infracciones más frecuentes, que son, digamos, las infracciones en las cuales generalmente pueden incurrir las empresas: cancelación unilateral del contrato de consumo, demora en la entrega del producto, inclusión de cláusulas abusivas, entrega de productos incompletos, y que les puede permitir a ustedes tener un panorama de qué es lo que está de más, en qué podría
la empresa incurrir o cuál sería la parte que como empresa ustedes tendrían que custodiar para poder tener previsto este riesgo legal, ¿no? Como recomendación final, en conclusión, hay que entender este fenómeno del comercio electrónico para poder regular y luego modificar la normativa y adaptarla a esta nueva realidad, ¿no? Como había mencionado en las preguntas, ustedes actualmente hay una propuesta que se encuentra en debate con relación a lo que es la regulación del comercio electrónico para las relaciones de consumo, que ha recibido bastante eh, crítica, pero también apoyo de varios sectores, ¿no? Y que precisamente refleja la falta que quizás para algunos tenga en nuestro país no contar con una regulación específica, ¿no? Algunos consideran que la regulación que existe actualmente es vigente, pero algunos no. Entonces voy a pasar a resolver algunas de las preguntas que nos habían dejado. Y si tuvieran alguna pregunta más, también déjenosla por el chat para poder contestar. A ver, aquí nos dicen, con respecto a los negocios que hacen promoción por Instagram, pero el pago lo hacen a través del depósito a una cuenta, ¿existe alguna ley que lo regule? ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta? Que hacen una promoción, es decir, que venden productos a través de Instagram, pero el pago lo hacen a través de un depósito a una cuenta. Bueno, si se trata de una empresa, la primera obligación que tendría que tener sería emitir el comprobante de pago, ¿no? Porque además este comprobante de pago le permite al consumidor establecer que está realmente comunicándose con un negocio formal. Lo otro son las obligaciones tributarias que vienen con posterioridad a la emisión del comprobante de pago, ¿no? Además de si se trata de un negocio que se hace a través de Instagram, de todas maneras, esa regulación sobre el servicio de postventa, dependiendo del tipo de producto que se esté enviando al consumidor, la obligación de contestar los reclamos o solicitudes de información o comunicaciones de los consumidores dentro del plazo de ley, que actualmente son 30 días calendario, ¿no? Y yo les invitaría a revisar esta ley 29571, que probablemente se aplique para este caso que nos están comentando de ventas a través de Instagram. Es una cláusula abusiva cuando compras un producto y la empresa indica no devolvemos el dinero de la compra, debes coger otro producto. Sí, yo considero que si una empresa tiene ese tipo de cláusulas, sí sería una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque esa cláusula señala que no devuelven el dinero de la compra. Pero ¿qué sucede si es que yo soy un consumidor que adquirió un producto y ese producto me vino con defectos? O recibí un producto incompleto. Entonces, he tenido un producto idóneo. Probablemente, hablando de manera subjetiva también, yo ya no desee contratar con esta empresa. Pero si es que la empresa me dice que no me va a devolver el producto, me obliga a seguir contratando con esta empresa y restringe un derecho que como consumidor yo tengo reconocido en el artículo 97 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y es la devolución de lo abonado cuando se trate de la entrega de un producto defectuoso. Entonces, yo creo que a esta cláusula le faltaría más contenido para que no resulte abusiva, ¿no? Es decir, podría ser algo así, ¿no? Como que no devolvemos el dinero de la compra de escoger otro producto en caso de que no nos encontremos dentro del supuesto del artículo 97 del código, ¿no? Lo había mencionado hace un momento, pero igual se los vuelvo a señalar. Si es que se trata de un producto que es defectuoso, que no es idóneo, que se encuentra incompleto, ¿no? Que de alguna forma no cumple con las expectativas del consumidor por un problema del producto, por un problema del material, por un problema que atañe al producto, entonces la empresa sí está obligada o a cambiarlo o a devolverlo, ¿no? Dependiendo de lo que señale el consumidor. Pero si se trata de un producto que encontrándose en perfectas condiciones, el consumidor señala, ¿sabes qué? Cambié de opinión y ya no deseo adquirirlo. En ese caso, la empresa no se encuentra obligada a devolver. Con la regulación que nosotros tenemos actualmente, ahora en febrero del año 2022, la empresa no está obligada a devolverlo porque en nuestro país, a la actualidad, no está reconocido el derecho de retracto, ¿no? Ese derecho de retracto o de arrepentimiento que le permite a una persona negarse a recibir un producto o devolver un producto sin necesidad de justificarse. Ese derecho no se encuentra reconocido actualmente en nuestro país. Luego tenemos
en algunos casos las empresas físicas te entregan el libro de reclamaciones porque te indican vaya a nuestra página web e ingrese su reclamo. ¿Esto es válido? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque además hemos tenido algunos casos vinculados, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas físicas? ¿Una empresa física puede tener un libro de reclamaciones virtual? Sí, sí puede tener un libro de reclamaciones virtual, ¿no? Es más, algunas empresas lo hacen porque de esa manera pueden custodiar mejor la información o centralizar la información y luego analizarlo, ¿no? A través de técnicas de data science. Pero lo cierto es que si es que uno está en una empresa física, ha acudido a un supermercado, por ejemplo, y en ese momento sufrió algún inconveniente y desea registrar su reclamo porque, por ejemplo, no desean hacer válida una promoción que ha visto, o si se ha caído porque estaba, por ejemplo, el piso en mal estado y desea hacer un reclamo, lo puede hacer, ¿no? Es decir, que la empresa tenga un libro de reclamaciones virtual no debe ser impedimento para que el consumidor pueda efectuar su reclamo. ¿Y qué tendría que hacer la empresa? Bueno, de acuerdo a nuestra norma, la empresa tendría que tener un medio informático para que el consumidor pueda presentar un reclamo. Es decir, si pone a tu disposición un libro de reclamaciones virtual, tendría la empresa que contar con una laptop, una computadora, una tablet, para que el consumidor pueda presentar su reclamo. Porque si bien puede tener el libro de reclamaciones virtual, tiene que acompañar al consumidor y además apoyarlo para la presentación correcta de su reclamo. Entonces, no podría simplemente negarse a que pueda esta persona presentar su reclamo. ¿Qué debe hacer un consumidor promedio que desconoce la normativa? Bueno, una persona que, por ejemplo, tiene algún inconveniente y tuviese alguna duda, puede escribirnos al correo del Indecopy. Se los voy a dejar aquí en el chat sacreclamo@indecopy.gov.pe. Puede llamar además creo que no me están viendo, lo voy a volver a escribir. Puede llamar además a los teléfonos del Indecopy, es el 224-7777 o al 0800 440-40. Y de esa manera puede absolver alguna duda que tuviera, pero además si tuviera algún reclamo que hacer frente a una empresa de manera gratuita, puede ingresar a esta aplicación que es el Reclama Virtual, o puede presentar su denuncia a través de la mesa de partes virtual del Indecopy. No tiene todas esas opciones. Y en el caso de que se trate de una empresa, pues también el Indecopy ofrece ese tipo de conferencias, de videoconferencias y de charlas sobre temas específicos, ¿no? Hay algunos sectores, por ejemplo, hay algunas preguntas sobre temas inmobiliarios, temas de gas natural, ¿no? Hay algunos sectores que son específicos que también tienen algunas charlas específicas para que puedan absolver ese tipo de reclamos, ¿no? Y de todas maneras, pues tienen las vías que les había comentado, este correo electrónico, para que a través de ello puedan hacer sus reclamos o puedan hacer sus consultas. Tenemos una última pregunta que se trata, creo que se me perdió dentro de las preguntas. Bueno, creo que esas serían todas, Katy, de las que me has pasado. Gracias, Rocío, por tu excelente exposición, como siempre nos tienes acostumbrados. Te agradezco el apoyo brindado a la Escuela Nacional del Indecopy en la realización de la videoconferencia de aspectos legales a considerar para vender por Internet. Asimismo, quiero agradecer la participación de todos los señores y señoras que nos han acompañado a lo largo de la videoconferencia. Asimismo, les quiero solicitar puedan completar la encuesta que a continuación vamos a colocar en el chat del Zoom, lo cual nos va a ayudar a poder realizar más actividades académicas o realizar alguna mejora en cuanto a sugerencias que ustedes nos puedan brindar al respecto, ¿no? Siempre es bueno recibir el apoyo y los comentarios de nuestros participantes para poder conseguir mayor realización de actividades académicas de acuerdo a las sugerencias de nuestro público oyente.
Muchas gracias, Rocío, por todo tu apoyo, como siempre, y igual a la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi, que siempre nos apoya. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en una próxima oportunidad.